Estamos bendecidos, ¿verdad? Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí. Se miran bonitos, chulos, guapos, guapas desde aquí. Una pequeña chispita de lo que vamos a ver allá en el cielo cuando estemos con esa vestimenta que el Señor nos va a dar. Y sí, yo creo que sí. ¿Y cuántos quieren escuchar palabra del Señor en esta mañana? A mí, de verdad, el corazón se me sale del lugar. Decir nomás cuando pienso en que todo el pueblo, toda la familia cristiana en todo el mundo celebra la resurrección el día de hoy. En todos los idiomas casi de todo el mundo se va a hablar de la resurrección. Estuve yo compartiendo hace muchos años allá en mi pueblo con mi gente y el pastor hablaba en quiché, todos ahí, queridos hermanos, celebrando la resurrección. He estado con hermanos de otras partes y se celebra la resurrección. He estado con hermanos también anglos, veo cómo celebran la resurrección, ahora puro hispano, ¿verdad? Celebramos al Señor y gracias a Dios por eso. Y vamos a buscar la palabra del Señor, queridos hermanos, en el libro de Lucas capítulo 24. Libro de Lucas capítulo 24, del versículo 1 al versículo 12. Vamos a usar este micrófono, sí. La palabra del Señor, si lo tienen, queridos hermanos, me pueden dar un amén. Vamos a leer el versículo, del versículo 1 al versículo 12. Lucas, el Evangelio de Lucas. La palabra del Señor dice de esta manera: el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos el que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa, extrañando de lo que había sucedido. Palabra del Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Señor, cielos y tierra pasarán, pero tu palabra no pasa. Señor, habla esta mañana. Habla nuestras vidas, habla nuestro corazón. Nosotros nos callamos, Señor, pero queremos escuchar tu palabra. Queremos abrir nuestra mente, queremos abrir nuestro corazón, Señor, a tu consejo. Habla, Espíritu de Dios, habla mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Se puede sentar, querido hermano. Para los que nos gusta el café, como que hace falta un cafecito en la mañana, ¿verdad? A mí me hace falta. Algunos dijeron amén, algunos, para los que les gusta el café. Pero aquí estamos, aquí estamos. Hermanos, hablar de la resurrección del Señor Jesucristo es un tema de mucha importancia en la vida de todo cristiano que lleva tiempo en las cosas del Señor, así como todo cristiano que apenas está empezando su caminar en la vida cristiana, tiene que conocer las bases, tiene que conocer los cimientos de su fe. Y la resurrección es el fundamento de nuestra fe como cristianos.
Si ustedes buscan y analizan un poco, estudian un poco la fundación de las grandes religiones del mundo, se van a dar cuenta de que alguien fundó esa religión, llámese como se llame, y si podemos llamar religión el cristianismo de alguna manera, tendríamos que ir a su fundador y ver cómo él fundó todo esto, cuándo fueron sus orígenes, y podemos darnos cuenta que Dios mismo es el fundador, es el autor de nuestra fe, así como lo declara el libro de Hebreos. Jesucristo es el autor y el consumador de nuestra fe. Fue el que empezó esto en nosotros, fue el que empezó esto en mí, y es el que la va a ir perfeccionando a la manera de Él, siempre y cuando yo me deje también perfeccionar, y dice que Él la va a terminar, la va a llevar a su feliz cumplimiento cuando estemos allá en la presencia del Señor. Hablar de la resurrección es de vital importancia, pero es necesario ver un poquito, regresar un poquito atrás para que nosotros tomemos mayor importancia a la resurrección. Muchos venimos ahora y decimos, Cristo resucitó, Cristo resucitó. En todas las iglesias del mundo todos decimos Cristo resucitó. Hay un canto que nace en nuestro corazón, hay un sentir que pone no solo la palabra de Dios, sino que el ver a los hermanos así como estamos hoy, vestidos de blanco. Hay un sentir muy único en nuestro corazón que no sucede todos los días. Reconocer que Cristo resucitó. Pero ¿qué hay detrás de la resurrección? Antes que lleguemos a este día de gloria, a esta celebración de gloria, necesitamos comprender algunas cosas que pasó antes. Yo me estaba haciendo la pregunta de que cómo, cuándo y dónde se han dado lugar las grandes victorias de la historia de la humanidad. Si hablamos de resurrección, estamos hablando de victoria, ¿verdad? Cuando se habla de resurrección, lógicamente pensamos, es la victoria de Jesucristo sobre la muerte, es la victoria de Jesucristo sobre el pecado, es la victoria de Jesucristo sobre la carne, es la victoria de Jesucristo sobre el enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Si estudiamos esto, nos damos cuenta que esta victoria se dio en un lugar algo inusual, ¿verdad? Porque las grandes victorias del mundo reconocemos que se dan a veces en campos de batalla. Ahí se han dado grandes victorias. Uno dice, aquí fue donde murieron tantos hombres y se declaró la independencia de tal país. Aquí fue donde muchos perdieron su vida, donde sucedió estas batallas, por lo que se recuerda hasta hoy en día. Grandes victorias. Si buscamos lugar, buscamos fecha de grandes victorias, podemos ir hasta en los palacios. Todavía nosotros podemos hasta el día de hoy ver grandes edificios donde se nos dice que aquí se firmó el acta de independencia de XY país. Aquí fue donde se dio el tratado de paz entre tales personas, entre tales entidades. Y decimos, wow, aquí se dio una gran victoria. Aquí se dio una victoria para la humanidad, o a favor de la humanidad, o a favor de los ciudadanos de X o Y país. También podemos encontrar podemos encontrar fechas de grandes victorias a través del reconocimiento de grandes obras o hazañas de hombres, de mujeres en el mundo, ya sea en la educación, ya sea en el arte, ya sea en el deporte. Si ustedes se dan cuenta, en las Olimpiadas, ahí es donde se dan las grandes victorias de aquellos que se destacan en una disciplina, en los deportes, se llevan sus medallas y uno dice, wow, logré mi victoria. Yo no sé, pero en mi vida yo a veces estudio mi vida y digo, wow, esto fue una gran victoria para mi vida. Yo sé que todos hemos tenido victorias, no todo es fracaso en la vida. Y estando ya en el conocimiento, estando ya en los caminos de Dios, reconocemos, como dice la palabra, que hay victoria todos los días. Hay victoria todos los días. Cuando el hombre llegó en la luna en el año 1967, todavía yo no estaba vivo, pero cuando voy a la historia, cuando me voy unos años atrás y leo, dicen que mi papá todavía me cuenta que cuando el hombre llegó en la luna, bueno, él apenas tenía pocos años de edad y me dice, wow, fue un gran paso. A lo mejor los que ya eran jóvenes en aquel entonces pueden tener idea de esto, pero fue un gran paso a la humanidad.
Fue una gran victoria para la humanidad que todavía se recuerda. Los grandes astronautas, esos se les recuerda como grandes héroes. Avances tecnológicos como en la medicina, se logran grandes cosas y decimos, esto es una gran victoria para la humanidad. Pero ahora que alguien nos diga, una gran victoria se dio en una tumba, entonces decimos, no, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser? Casi no cabe en nuestra mente, no cabe en nuestro corazón. Cabe en nuestra mente escuchar, oír a esos lugares y que alguien nos diga, aquí se dio la victoria tal, a favor de tales hombres, a favor de tal país. Decimos, oh, yo sí creo porque aquí hay evidencias. Yo creo que todos tenemos victorias, ¿verdad?, en nuestra vida. ¿Cuántos han tenido victorias? Yo puedo reconocer que en mi vida ha habido victorias. A veces muy personales, a veces familiares. A veces se le pregunta a alguien, ¿has tenido victoria en tu vida? Alguno puede decir, pues sí, para mí fue una victoria conseguir mi empleo, fue una victoria comprar mi primer automóvil, fue una victoria comprar mi propia casa, o haber ya pagado mi propia casa, es una victoria muy personal. Alguien puede decir, para mí fue una victoria conquistar a mi mujer, o para mí fue una victoria encontrar a mi marido, a mi esposo. Yo no sé, es algo personal, ¿verdad? Pero todos tenemos victorias. Podemos nombrar muchas maneras, muchas épocas, queridos hermanos, y lugares. Lo más probable es que no dudamos del suceso de tales acontecimientos, porque vemos los hechos, porque vemos las cosas que atestiguan que eso pasó. Pero hablar de la victoria de Jesucristo en la tumba, decimos, pues yo no estuve allí. Eso cuentan, eso dicen. Yo he estado con gente que dicen, bueno, eso es lo que dice la Biblia, pero tú estuviste ahí. ¿No le ha pasado eso a usted cuando se topa con personas así? Tú estuviste ahí, dime una cosa, ¿tú estuviste ahí? Y uno dice, pues yo no estuve, pero por fe lo creo, por fe lo creo. Y la gente dice, no, a esas cosas yo no me interesa. Si no veo primero, entonces yo no puedo creer. Hermanos, decir que la victoria, una victoria tan grande, no solo a favor mío, sino que a favor de toda la humanidad se dio en una tumba, es algo increíble, es algo sobrenatural. ¿Qué es una tumba? Todos conocemos que es una tumba, algunos podríamos llamarlo de otra manera, un panteón, un sepulcro. Decir que ahí se dio una victoria es algo increíble, ¿verdad? Algo increíble. ¿Qué es una tumba? Es un agujero hecho en tierra para enterrar el cadáver de una persona. ¿Qué es una tumba? Se hace para llevar el cadáver de una persona y dejarla ahí. ¿Qué nos trae a la mente al ver una tumba? Cuando nosotros, o algunos de ustedes que han visitado cementerios para por lo menos recordar a las personas, a los seres queridos, llega ahí, ver un panteón, ver un sepulcro ahí, ver una tumba, solo nos recuerda dolor, ¿verdad? Aquí yacen los restos del que fue mi abuelo, mi abuela. Wow, si estuviera conmigo, o wow, aquellos momentos que compartí con él. Solo nos trae dolor, no trae alegría casi. Y decir que ahí se dio la gran victoria a favor mío, hay que tener fe para creer esto, hay que tener fe. La tumba es una construcción funeraria que sirve para guardar el cadáver de una persona. Para eso sirve, guardar el cadáver de una persona. Yo no sé, pero si ustedes han tenido experiencias de personas que han fallecido y que ya se está pasando los días de su momento, que ya se tiene que llevarlo al sepulcro, pero todavía lo tienen ahí. A mí me ha tocado ver personas que sufrieron accidentes y con tal de que se reconozcan a esas personas, se tiene que pasar por un proceso de reconocimiento, ¿verdad?, por parte de la ciencia, ya sea el ADN, por parte de los familiares, alguna seña en lo físico, y tienen que pasar días. Y luego las personas dicen, no tenemos, a veces la cultura hispana tiene ese modo, ¿verdad?, de decir, no, tenemos que ver todavía, tan siquiera la carita de la persona antes que se lo lleven a la tumba. Pero la persona ya empieza a oler. Y eso es lo que significa una tumba, algo que hiede, algo hediondo. A nadie le gusta estar ahí. A nadie le gusta estar ahí. Por eso hablar de la victoria de Jesucristo le resulta algo dudoso. No solo dudoso, hay muchos escépticos a estos que no creen para nada que se dio una victoria en la tumba.
visitar un lugar histórico donde se dio una gran victoria, es muy fácil, hermanos, para nosotros. Pero creer en la resurrección de Jesucristo, a veces decimos, ¿no será que se dio realmente? Ir a un cementerio, mirar una tumba, solo nos trae recuerdos a veces de fracasos, no de victoria. Hay una historia muy interesante en la cual la gran mayoría no la creen, porque aseguran que no estuvieron ahí para ver los hechos. Y es la historia de Jesucristo, que murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Al tercer día resucitó. Él resucitó. La Biblia, como palabra de Dios, nos habla claramente de la resurrección de Jesucristo. Yo sé que cuando éramos niños, nosotros que vivimos acá en el mundo occidental, tenemos una relación más estrecha acerca de las cosas de la Biblia, ¿verdad? Aunque no estábamos correctos en el camino, pero teníamos de alguna manera alguna relación estrecha con la resurrección. Lo celebrábamos, quizás no de esta manera como estamos ahorita, sino de otra manera, pero teníamos una relación estrecha. Pero algunos simplemente no creen en esto, queridos hermanos. Pero la palabra de Dios, como fuente de autoridad de los cristianos, de los hijos de Dios, de los que creen en Jesucristo, la Biblia nos habla acerca de la resurrección de Jesucristo. Los 4 evangelios hablan acerca de la resurrección de Jesucristo, pero algo muy grande, queridos hermanos, que tenemos que tomar en cuenta, los evangelios hablan más de la muerte del Señor Jesucristo. Hablan poco de la resurrección, pero hablan más de la muerte de nuestro Señor y Salvador. Dando a entender de que los lectores de este tiempo tenemos que saber, y aquellos que no creen tienen que ver esto, que la Biblia habla más de la muerte del Salvador, porque muchos dicen Jesucristo no murió. Los ateos, los escépticos, los que no creen en Dios dicen Jesucristo no murió, simplemente se desmayó en esa cruz, porque había recibido muchos látigos, porque había recibido muchas cosas duras en su cuerpo, y por eso se desmayó y él no murió. Es lo que dicen algunos escépticos, y es la teoría que ellos dicen que Jesucristo nunca murió. Algunos otros dicen que Jesucristo lo secuestraron nomás. Bueno, otros dicen que sí se murió, pero los apóstoles llegaron ahí a la tumba y secuestraron a Jesucristo, lo sacaron de esa tumba y después empezaron a contar y decirle a la gente que Él resucitó. Y por eso la gente cree que Jesucristo resucitó, pero es un engaño. Y los escépticos, los ateos dicen que el cristianismo es un engaño, que se basa en engaños, que se basa en gente que engañó a otra gente. Otros dicen que el dolor de los discípulos de Jesús, de ver al maestro muerto, porque habían dado su todo, porque habían dado su tiempo, habían vendido hasta sus casas, habían dado todo por seguir al maestro, y luego que él terminara así nomás en una cruz. Algunos dicen, los escépticos, los ateos dicen, y mucha gente dice que se volvieron locos. Se volvieron locos por eso, y tal locura los llevó a ver visiones, que todos llegaron a ver visiones. Entonces dicen, se nos apareció Jesús. Es lo que dicen algunos. Pero usted y yo sabemos que Jesucristo vive. Que Jesucristo vive. La Biblia dice que Él murió. La Biblia dice que Él fue sepultado. La Biblia testifica que Él fue sepultado. Y las evidencias bíblicas de la muerte del Señor Jesús es importante, hermanos, reconocerlo antes de hablar de la grandeza de la resurrección. Porque no hay resurrección si no hay muerte. No podemos hablar de resurrección si primero no ha habido muerte. Primero la muerte y luego la resurrección. La resurrección la hemos escuchado y la hablamos, pero ¿qué es en sí la resurrección? Si le preguntaba a usted a alguien, ¿qué es la resurrección? Uno diría, se queda ahí como que todavía dudando, ¿verdad? No tiene una palabra. En sí, en pocas palabras, la resurrección es la vuelta a la vida de un ser muerto. Es que
que alguien que está muerto vuelve a la vida. Entonces no hay resurrección si no hay muerte. Los evangelios hablan más de la muerte del Señor Jesucristo. Hablan más de su muerte, diciendo, Él en verdad murió. En Mateo 27:50 dice que Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Aquí nos declara que Él murió. En Marcos 15:37 dice, entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. El Evangelio de Lucas 23:46 dice, entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Se murió. En Juan 19:31, el Evangelio de Juan dice, luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Los evangelios nos hablan de que Jesucristo sí murió. Sí murió. Otros pueden decir, no murió, simplemente se desmayó. Jesucristo sí murió, como lo dicen los evangelios. A lo mejor alguien dice, pero yo no creo en la Biblia. Yo no creo en la Biblia. Yo creo más en las cosas que veo. Pero le quiero decir, si usted no cree en la Biblia, pero si todos creemos en la Biblia, gloria a Dios. Pero si no creemos en la Biblia, hay otras fuentes que dan por hecho que Jesucristo sí murió. En Marcos 15:38 dice que el centurión romano vio a Jesucristo cuando murió y él dijo, este de verdad era el Hijo de Dios. La palabra era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios. Da por hecho de que al ver que él murió, dijo, este hombre en verdad era el Hijo de Dios. Juan 19:34 dice, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Ya se acercaba el día sábado, todo judío no tenía que trabajar en el sábado. Hacer cualquier movimiento el día sábado era un pecado para ellos, lo llevaron muy al extremo. Llevar las cosas al extremo a veces resulta destructivo y pecaminoso. El sábado era para de verdad reposar, pero ellos lo llevaron muy al extremo. Bueno, así que no se podía trabajar en sábado. Y Jesucristo se murió, como tenemos conocimiento, tipo 3 de la tarde. Entonces tenían 3 horas, por lo menos, bajar todos los restos de aquellos muertos, porque a las 6 de la tarde, más o menos, comenzaba el día domingo para los judíos. En la tarde empezaba el día para los judíos. Para nosotros empieza a las 12 a.m., en la medianoche, ¿verdad? Cuando empieza la mañana. Para los judíos es totalmente diferente. Y tenían que matar a esos hombres que estaban colgados en la cruz. Y una de las cosas, uno de los medios que usaban los romanos para apresurar la muerte de los hombres crucificados era quebrarles las rodillas, quebrarles los huesos, con tal de que los hombres no tuvieran soporte en la cruz más que los brazos y así se asfixiaran más rápido. Entonces tuvieron que quebrarle, yo no sé con qué instrumento, pero las rodillas de aquellos 2 hombres que estaban al lado de Jesús. Entonces cuando llegaron a Jesús, lo vieron ya muerto. Lo vieron ya muerto. Entonces para asegurar que él de verdad estuviera muerto, dice la palabra de Dios que uno de los soldados agarró una lanza y traspasó el costado de Jesús. Dijeron, este hombre ya está muerto. No hay necesidad de quebrarle las rodillas. Las profecías se cumplen. Así que no hubo necesidad. Jesucristo ya estaba muerto. En Juan 19:38 también se nos da evidencias de hombres que no eran buenos seguidores de Jesús. Juan 19:38 al 39 dice la palabra del Señor que José de Arimatea y Nicodemo, miembros del Sanedrín, fueron ante Pilato y reclamaron el cuerpo de Jesús. Estos hombres, seguidores secretos de Jesús, así lo dice la palabra de Dios, seguían a Jesús en secreto. Hay muchos de esos hoy, ¿verdad?
Hay muchos de esos hoy en la iglesia que siguen a Jesucristo en secreto. Estos hombres seguían a Jesús en secreto porque temían la burla de los amigos, temían la burla de los familiares y dicen, yo soy cristiano, pero de vez en cuando. Yo voy a la iglesia, pero de vez en cuando. En el trabajo nadie sabe que son cristianos, pero cuando llegamos aquí levantamos las manos, pero cuando estamos allá afuera somos seguidores secretos de Jesús. Así eran estos hombres. José de Arimatea y Nicodemo dicen que eran seguidores secretos de Jesús. Fueron ante Pilato y reclamaron el cuerpo, dando así por hecho, queridos hermanos, que Jesús en verdad murió. No hay resurrección si primero no hay muerte. Otra de las evidencias de que Jesús en verdad murió, queridos hermanos, encontramos en Mateo, en el capítulo 27, 64 al 66. Los sacerdotes tenían miedo. Llegaron ante Pilato y le dicen, manda a hombres a custodiar la tumba, porque este hombre cuando estaba vivo decía cosas que él al tercer día iba a resucitar. Y queremos que mandes gente que custodie y que selle la tumba, porque si este hecho llegara a suceder, porque estos seguidores de él son capaces de hacer todas esas cosas, se pueden robar el cadáver y decir que este hombre resucitó, haciendo así, engañar a la gente, y podríamos acabar peor como estábamos antes, porque Jesucristo se declaraba antes el Mesías. Y lo que ellos temían es que si de verdad iba a resucitar este hombre, entonces iba a ser declarado Hijo de Dios. Ellos temían eso, y dice la palabra de Dios que Pilato les otorgó el deseo del corazón de ellos. Dice Pilato que él mandó a soldados que custodiaran la tumba. Lo sellaron, bien sellado, bien custodiado, para que nadie se metiera a robar el cuerpo del Señor Jesús. ¿Por qué digo todo esto, hermanos? Porque es importante enfatizar que Jesucristo murió. Que Jesucristo murió, pero que Él venció la muerte. Él venció la muerte. Una de las grandes cosas que podemos nosotros reconocer en la resurrección del Señor es que Él murió, Él entregó su cuerpo como sacrificio por nuestros pecados. Es necesario reconocer y comprender el significado de la muerte del Señor antes de celebrar la resurrección. Lucas 23:45 dice que cuando Jesucristo estaba ya para morir, el velo del templo se rasgó en dos, diciendo de esta manera, las Escrituras declarando de esta manera que Jesucristo estaba abriendo un nuevo camino hacia Dios, que usted y yo podíamos llegar nuevamente a Dios, que Él estaba abriendo totalmente del lugar santo al lugar santísimo. De esta manera Jesucristo estaba entregando su cuerpo y el Padre diciendo, ¿saben qué? Ya no se necesita más sacrificio. Ya lo que hizo el Señor Jesús, con esto basta, basta. Tú al reconocer al Señor Jesucristo, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, entonces totalmente Dios dice, ¿sabes qué? Tú ya tienes acceso a mí, tú ya tienes acceso a mí. Todo aquel que ha recibido a Jesucristo en su corazón ya tiene acceso totalmente hacia el Padre. Pero todo aquel que todavía no ha hecho esto, todavía no puede llegar a Dios. Buscará las maneras, buscará los caminos, pero no puede llegar a Dios. Hebreos 10:12 dice, hermanos, ¿por qué tengo que decir esto? Para llegar al clímax de este asunto. Hebreos 10:12 dice, pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Él dio un sacrificio único y para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos que hacer más cosas para ser santificados. El sacrificio de Jesucristo, con eso basta. Con eso basta. Dice, ofreció un solo sacrificio por los pecados y para siempre. Y después de esto dice la Escritura, y se sentó a la diestra del Padre. Qué tremendo es esto. Jesucristo se sentó. Alguien puede decir, porque se sentía cansado. No, porque ya no hay nada más que hacer.
Todo lo que Él tenía que hacer ya lo hizo por usted y por mí. Gloria a Dios. Está sentado a la diestra del Padre, diciendo, ya todo fue hecho. Todo lo hice por ti. Todo el paquete completo nos lo entrega en las manos. A Él sea la gloria. Hablamos de su muerte. Es importante ver lo que hizo el Señor. Entonces, estábamos viendo la cruz aquí, que es uno de los símbolos de nuestra fe cristiana también, un símbolo. Pero estaría incompleto el fundamento de nuestra fe si no hubiera pasado la resurrección. Según el Evangelio de Lucas 24, que es lo que leímos, el primer día de la semana, dice, cuando Jesucristo, cuando murió, cuando sucedieron todos estos hechos, entonces lo llevaron al sepulcro, lo dejaron allí. Pero el primer día de la semana, dice el evangelista Lucas, muy de mañana, las mujeres tomaron especias. Lucas 24:1, tomaron especias que habían preparado para ir a ungir el cuerpo del Señor, ir a embalsamar ahí. Era el domingo en la mañana, era un domingo en la mañana. Ellas se levantaron y según Marcos, las mujeres, el evangelio de Marcos dice que las mujeres se preguntaban, ¿quién nos va a quitar la piedra? ¿Se imaginan las mujeres? Iban ahí, y el temor, y ellos tenían ese sentir en el corazón, vamos a ir a llevar estas especias y embalsamar o echar estas especias sobre el cuerpo de nuestro Señor, pero ¿quién nos va a quitar la piedra? ¿Quién nos va a mover la piedra? ¿Quién nos va a mover la piedra? Los 4 evangelios hablan de este hecho. ¿Quién nos va? Es algo extraordinario ver que la resurrección de Jesucristo, al hablar de la resurrección de Jesucristo, aparecen en primer lugar las mujeres. Deberían dar gloria a Dios las mujeres por este hecho. Casi en todas las culturas del mundo la mujer como que se ha hecho a un lado, desde la antigüedad. Pero las mujeres deben dar gracias al Señor Jesús porque Él vino a dar el lugar a la mujer. No dicen amén las hermanas. Gloria a Dios. Y los hombres tenemos que dar el lugar a la mujer también, como dicen las Escrituras. El Señor lo demuestra con hechos, que primero se apareció a las mujeres. Primero se apareció a las mujeres. Dicen, estas mujeres se fueron y se destaca María Magdalena. Dice uno de los evangelios, de la que había echado 7 demonios. Alguien dijo que la perfección, el número de perfección del Señor es el número 7. Entonces esta mujer estaba perfectamente endemoniada. ¿Verdad? El Señor le echó fuera 7 demonios. Y se destaca a esta mujer en el hecho de la resurrección del Señor. Se le aparece primero a María Magdalena. El versículo 2 dice, había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro. Tremenda cosa. Marcos dice que estas mujeres iban turbadas. ¿Quién nos va a remover la piedra? Pero cuando ellas llegaron, vieron removida la piedra. Entonces me imagino a estas mujeres asustadas. Después de todo lo que había pasado, después de todo lo que habían vivido al lado de su maestro y ver a su maestro totalmente rechazado, totalmente molido, totalmente destruido. Y ahora llegan enfrente de la tumba y ven la piedra removida. Me imagino todo lo que pasó por la mente de estas mujeres. ¿Se habrán robado el cuerpo del maestro? ¿Se habrán venido otra vez los enemigos, se lo habrán llevado, habrán hecho alguna otra cosa extraña con el cuerpo de nuestro Señor? Imagino que pasó muchas cosas por la mente, pero menos una cosa, la resurrección del Señor. Porque dice la palabra del Señor en los evangelios de que ellos nunca se les pasó esto por la mente. Porque cuando el ángel le dice, este hombre ha resucitado, no les cabía en la mente a ellos. Uno dice ahí, pero si yo hubiera estado ahí, yo hubiera creído. Hay que ponerse en los pies de estas mujeres, de estos hombres, queridos hermanos. Habían vivido un trauma muy fuerte. Y ver que la tumba, la piedra grande esta estaba removida. Me imagino lo que estaban sufriendo estas mujeres. Mateo 28:2 dice que hubo un terremoto en ese lugar, muy violento,
y que un ángel del Señor bajó del cielo, acercándose al sepulcro, quitó la piedra. Hombres o mujeres no podían remover la piedra. Recuerden que, como dicen los evangelios, estaba bien sellada y estaba custodiada la tumba. Llegan estas dos mujeres y ven removida la piedra. Pero Mateo nos dice que un ángel del Señor bajó del cielo y removió la piedra. Un ángel del Señor. Que cuando Dios hace cosas grandes, las hace, queridos hermanos. Que cuando Dios hace cosas grandes en mi vida, sí las hace y las muestra. Esa es la obra de Dios. La obra de Dios se muestra a la luz. Contrario a las obras de las tinieblas, que son ocultas, que se hacen en cosas ocultas. Pero las obras que hace Dios, que son las obras de la luz, son manifiestas. Así que más nos vale a nosotros reconocer este hecho y decir, yo tengo que vivir una vida que manifieste la santidad, que manifieste las obras de Dios. Y no cosas ocultas, porque Dios hace las cosas a la vista de todos. Dice el versículo 3, al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Las mujeres encontraron removida la piedra, pero algo más impactante, llegan al sepulcro, llegan a la tumba, y se asoman ahí y no miran el cuerpo del Señor Jesús. Otros evangelios dicen que solo miraron el lienzo, el vestido de lino que estaba allí. Entonces me imagino a estas mujeres turbadas, estas mujeres a lo mejor llorando ya. Dice uno de los evangelios que una de las mujeres estaba llorando ahí, y cuando viene el ángel y le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? Entonces la mujer le contesta, Señor, dime si usted se ha llevado el cuerpo de mi Señor, dime dónde lo puso, porque ella pensaba que era el que estaba cuidando ahí el lugar. Si usted movió el cuerpo de mi Señor, dime dónde lo puso, que yo voy a ir a ver. Estaba llorando esta mujer. Y el ángel le dice, no temas, Él vive. Él vive. El versículo 4 dice, mientras se preguntaban qué habría pasado, ¿qué habría pasado? El evangelio de Lucas dice que estas mujeres vieron y se estaban preguntando, ¿qué habría pasado? ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Si usted hubiera estado en esa situación, ¿qué hubiera hecho, hermano? Póngase en el lugar de estas mujeres, ver la piedra removida, ver la tumba vacía. ¿Qué hubiera hecho usted en ese momento? ¿Qué hubiera hecho usted en ese momento? Si alguien bien espiritual diría, yo hubiera orado al Señor. Yo hubiera orado al Señor. O alguien más espiritual, súper espiritual, diría, no, si Él dijo que iba a resucitar, resucitó. Realmente si nos ponemos, como decimos, en el zapato de estas personas, estaban pasando por duros momentos. Estaban pasando por duros momentos. Y entonces estaban preguntando, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? En el versículo 4, la segunda parte de este versículo dice, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Dos mensajeros de Dios, dos ángeles se presentaron delante de ellas. Mensajeros de Dios, dando a conocer lo que había pasado. El versículo 5, si usted lo mira en su Biblia, dice, asustadas, se postraron sobre su rostro. Haber visto toda una escena grande, maravillosa, ver hombres con vestidos resplandecientes. Yo nunca lo he mirado en mi vida. Lo veré a lo mejor cuando esté en la presencia del Señor. Y si Él me lo permite, a lo mejor pueda ver unos ángeles todavía en mi vida. Pero todavía no lo he visto. Pero sí veré cuando el Señor me ponga ese vestido. Cuando sea revestido allá, cuando esté en su presencia. Pero estas mujeres tuvieron la oportunidad de ver estos ángeles físicamente. Dicen que sus vestidos resplandecían. Resplandecían. Y el mensaje de estos hombres a estas mujeres es muy interesante. Y esto es lo que conmueve mi alma. Y esto es lo que me da la esperanza viva. Y esto es lo que me asegura creer más en mi Señor. Este mensaje es lo que da fuego en mi corazón para seguir con esa fe viva en mi Señor Jesucristo.
Y este es el mensaje de la resurrección. Hablamos de su muerte, hablamos de su sepultura, pero ahora el mensaje más glorioso es, si ustedes ven el versículo 5, la segunda parte, dice, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Lea detenidamente este versículo de la palabra del Señor. La Semana Santa, queridos hermanos, es una temporada donde la religión luce en todo su esplendor. Estaba hablando con un familiar en Guatemala y me dice, ¿sabes qué? Es tremendo lo que se hace aquí, las grandes procesiones. Yo no sé, a lo mejor hacen en su país, que la gente anda cargando ahí cosas, andan cargando ídolos y se hacen grandes cosas. La religión se luce en toda su gala. Y me dice este familiar, ¿sabes qué? Una persona, estaba yo escuchando una emisora aquí de la capital, me dice, y una persona llamó a esta emisora diciendo que no tenía ya dinero para pagar todos los gastos de Semana Santa. Y le preguntaron por qué. Y esta persona respondió, es que tuve que pagar mi cuota para cargar. Escuche bien, tuve que pagar mi cuota, me quedé sin nada de comer, me quedé sin gastos, pero tuve que pagar mi cuota para cargar la cosa, eso, los ídolos que se cargan, ¿verdad?, en Semana Santa. Tuve que pagar eso, fue una buena cantidad. Y decía este hombre, dice este familiar, gracias a Dios, sí pude hallar un lugarcito en medio de tanta gente. 80 grupos y solo me cobraron tal cantidad. Una cantidad que si usted lo supiera, usted diría, wow, solo para cargar una cuadra esa cosa. Solo para cargar una cuadra. Entonces, pero la gente lo hace, hermanos, lo hace diciendo a sí mismo, es que solo de esta manera puedo agradar a Dios. Es que solo de esta manera yo puedo llegar a Dios de alguna manera. Solo de esta manera puedo yo, a lo mejor, tener la compasión de Dios, la misericordia de Dios, y mis pecados sean perdonados. A lo mejor de esta manera, como decir, comprando a Dios, pueda yo ser mejor en mi vida, pueda yo ser mejor durante esta semana. Buscan a Dios en lugares equivocados. Y a veces nos pasa a nosotros como les pasó a estas mujeres. El ángel le dice, ¿por qué buscan ustedes aquí, en este lugar, entre los muertos, al que está vivo? El mensaje para mi vida, el mensaje de la resurrección es, ¿por qué yo sigo buscando a Dios en lugares equivocados cuando Él ya está vivo? Aún cuando vengo al templo, aún cuando digo conocer a Dios, pero sigo buscando ahí a Jesucristo como que si Él estuviera muerto todavía. Nuestra actitud a veces es que Jesucristo todavía está en la tumba. No reflejamos esa clase de vida de resurrección que el Señor nos ha dado. Esa resurrección viva de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él llegó, echó su mano ahí en medio del pecado y dijo, ¿sabes qué, hijo? Te voy a dar vida. Pero a veces nosotros buscamos todavía a Dios en lugares equivocados. Y la gente lo hace, queridos hermanos. Si los cristianos lo hacen, imagínense el mundo. Andan buscando a Dios, andan buscando la paz en cosas que no satisfacen. Andan buscando en deleites, andan buscando en el dinero a ese Dios, pero no la hallan. ¿Por qué? Porque están buscando a ese Dios en lugares equivocados. Y este es el mensaje de la resurrección que quiero que usted se lleve. No busque a Dios entre los muertos. No busque a Dios en el lugar equivocado. En las obras de la muerte, Dios no habita allí. La resurrección es un momento para analizar mi vida y decir, ¿realmente vive Jesucristo en mí? ¿Realmente la resurrección es viva en mi corazón? ¿O todavía yo sigo visitando la tumba? ¿O todavía yo sigo creyendo que Jesús todavía está muerto ahí? Con nuestra actitud a veces decimos, Jesucristo no ha resucitado. Pero qué glorioso es cuando con nuestra actitud decimos, Cristo vive en mí. Yo sé que Él se está sentado en su trono, pero Él vive en mí.
Y lo que vivo ahora, ya no lo hago por mí mismo, lo hago por amor. Como dice Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ese es el mensaje de la resurrección. Los ángeles le dicen a estas mujeres, porque buscan entre los muertos al que vive. ¿Están conmigo todavía, queridos hermanos? Un misionero allá en Asia, me impactó mi vida al escuchar esto. Me impactó tanto ver el amor de Dios hacia mi vida, hacia su pueblo. Este misionero dice que cuando estaba allá en Asia, llegó a un lugar donde muchos hombres ofrecían sacrificios a sus dioses, y él se quedó ahí, dice que con los brazos cruzados, mirando todo lo que estaba aconteciendo allí. Y después de que estos hombres estaban haciendo cosas para agradar a sus dioses, entonces uno de esos hombres se acercó a este misionero y le dice, ¿cómo miras a nuestro sacrificio? Y este misionero americano le dice, pues lo miro, pues me llama la atención. ¿Por qué hacen todo eso? Fue la pregunta de él a estos hombres. Lo hacemos con tal de agradar a nuestro Dios. Lo hacemos con tal de llegar a nuestro Dios. Entonces, la pregunta que estos hombres le hicieron a este misionero, le dijeron, ¿tú crees en Dios? ¿Tú tienes Dios? Y dice este misionero que les dijo que sí, yo tengo un Dios, yo solo creo en un Dios. Pero ¿saben qué? Yo no hago lo que hacen ustedes. Yo no hago sacrificios para agradar a mi Dios. Yo no puedo llegar a Él, sino Él tuvo que bajarse y vino hacia mí. La religión son hechos, son actos que nosotros hacemos por esfuerzos humanos con tal de agradar a Dios. Pero el cristianismo bíblico es que Dios se despojó de su lugar, se hizo hombre y llegó hasta mi nivel y me tomó allí. Ese es el cristianismo, queridos hermanos. Esa es la diferencia entre el cristianismo y la religión. Cristo se hizo hombre, tomó mi lugar. Tremendo la palabra de Dios. Porque buscan entre los muertos al que vive. ¿En qué lugar estoy buscando yo al Señor? ¿Lo estoy buscando en la tumba? ¿O doy por hecho de que Él resucitó? Mi actitud, mi vida, es la que tiene que dar testimonio de este hecho. Buscar a Dios entre los muertos es pérdida de tiempo. Él vive, así como dice las Escrituras. No busque a Dios entre los muertos. Él vive. Diga conmigo, Él vive. Dígalo de corazón, Él vive. Él vive. Dios se encuentra con aquellos a quienes Él les ha dado vida. Dios no encuentra lugar en la muerte. Porque si Dios estuviera muerto, entonces las palabras del Señor Jesús serían totalmente falsas cuando dijo, yo soy la vida y la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No, es un choque, es como aceite del agua, muerte y resurrección. Simplemente no se halló lugar para Jesús en la tumba. No se halló lugar para Jesús con la muerte. Por eso el ángel dice, no busquen, es una pérdida de tiempo, queridas mujeres, que ustedes estén aquí. Él ya vive. No está aquí, ha resucitado. Ya no busque a Dios en las cosas que usted sabe que Dios no se encuentra allí. Busque a Dios. Él vive, Él ha resucitado. La tumba es un símbolo de muerte, no de vida, queridos hermanos. El ángel dijo, no está aquí, estuvo muerto, pero ha vuelto a la vida. Él ha vuelto, estuvo aquí, por un propósito estuvo aquí muerto. ¿Y sabe por qué Cristo murió? Algunos se preguntan, ¿y dónde estuvo Jesucristo cuando estuvo muerto? Los días que estuvo ahí en la tumba. Dice la palabra de Dios que visitó los lugares más profundos de la tierra y que liberó a los espíritus encarcelados. Y dice Apocalipsis que Él arrebató las llaves de la muerte y del infierno y que Él las tomó y que la muerte ya no tiene más autoridad. El pecado ya no tiene más autoridad. ¿Y saben qué? El enemigo de nuestras almas fue vencido. El enemigo de su alma fue vencido. ¿Sabe cuál es el problema más grande? No es Satanás. El problema más grande no es él ya es un enemigo vencido.
El enemigo más grande somos nosotros mismos, porque a veces no creemos en eso. Gloria a Dios por su palabra. La tumba no retuvo al Señor. Y el ángel nos hace recordar a nosotros hoy en día estas palabras. El versículo 6 dice, recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. ¿Saben qué, mujeres? Vamos a echar las cosas un poquito para atrás. Recuerden lo que Él les dijo. Recuerden lo que Él les dijo. El Hijo del Hombre tiene que sufrir en manos de hombres pecadores y tiene que morir, pero al tercer día resucitará. Entonces las mujeres dicen, ahora sí comprendemos. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos ha pasado eso? A veces en el momento estamos ahí, Señor, ya no puedo más, Señor, esta situación, Señor, las traumas que he vivido en el pasado, y cuando Jesucristo dice, ten fe, yo vivo, yo he resuelto todo esto, y decimos, no creo, y hay más dolor, vemos más el pasado, pero a veces llega el momento en que el Señor, a través de su palabra, nos dice, ¿sabes qué? Él te ha dicho, ¿recuerdas de estas palabras que te dijo? Entonces decimos, ahora entiendo. Es cuando ustedes, como dicen los mexicanos, les cae el 20, ¿así, verdad? Ahorita sí entiendo las cosas. Mateo 28:9 dice que Jesús le salió al encuentro y le saludó. Muchos no creerán en la resurrección del Señor Jesús. Y saben que nosotros no estuvimos ahí. No somos testigos oculares de la resurrección del Señor. Pero como dijo un hombre en los evangelios, yo no sé, nunca lo vi a él, ni me interesó la persona. Lo más importante es que él me sanó. Lo más importante es que yo estaba ciego, pero ahora veo. Yo estaba muerto, pero ahora vivo. Y las personas lo han visto en ti y te dicen, ¿sabes qué? Tú has cambiado mucho. Tú has cambiado mucho. Es que ya no eres tú. Es que el poder de la resurrección de Jesucristo ha tomado tu vida. Y no te va a dejar ahí. No te va a dejar allí. Más nos vale que nos dejemos llevar por el poder de la resurrección. Pablo, al hablar de esto, ya para terminar, queridos hermanos, 1 Corintios 15 dice, si no hubiera resurrección, nuestra predicación sería vana. Si Jesucristo no hubiera resucitado, ¿para qué me hubiera yo vestido de blanco? ¿Para qué todos los dramas de los niños acá? ¿Para qué todas estas cosas? Pero como Jesucristo resucitó, pero como Jesucristo resucitó, gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Él resucitó? ¿Cuántos creen que Él resucitó? Él